Hola, mi nombre es Paul Alonso Sazota Cuevas. El día de hoy veremos estequiometría. La estequiometría es la ciencia que mide la proporción cuantitativa o la relación de la masa de los elementos químicos que están implicados en una reacción química. ¿Qué quiero decir con esto? La estequiometría es la ciencia que mide las proporciones de cada elemento que se necesitan para que una reacción química rinda lo máximo, que no se merme cierto elemento. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En un pastel necesitamos ingredientes como la harina, la leche, huevos, mantequilla. Estos en este caso esos serían nuestros elementos. Y nuestro producto vendría siendo el pastel. El pastel. Pero necesitamos una estequiometría para ver realmente cuánto necesito de harina, cuánto de leche, cuántos huevos, cuánta mantequilla, para que nuestro pastel rinda. O sea, no queremos un pastel que se rompa, que no se cosa bien, que no sepa nada, o que realmente no tenga el color que nosotros queramos. Hay muchas cosas que pueden pasar al no tener una estequiometría muy clara. Ok, les traigo un ejemplo de la combustión del gas pentano. Tenemos aquí de este lado acá la fórmula. Tenemos que el gas pentano más oxígeno molecular da un producto de dióxido de carbono más agua o H2O. Pero esta fórmula de aquí no respeta las leyes de la conservación de la química, de la materia, perdón. Así que pues nos vamos a la fórmula de abajo. Aquí ya conserva la materia, porque tenemos que 5 átomos de este lado de acá van a dar otros 5 átomos de carbono de este lado de acá. Tenemos que hidrógeno, 12 átomos de hidrógeno van a dar otros 12 átomos de hidrógeno. Y 16 átomos de oxígeno van a dar 16 átomos de oxígeno de este lado de acá. No se va a destruir y no van a desaparecer de la nada. Simplemente se va a transformar. Lo que era antes gas pentano y lo que era oxígeno molecular se van a combinar y van a generar dióxido de carbono y agua. Pero ¿qué cantidad ocupo para que pues, no salgan sobrantes o que no se merme, en este caso, el gas pentano? Ok, primero lo que tenemos para una estequiometría, necesitamos sacar, en este caso, le ponemos atención acá, tenemos que sacar la masa molecular de nuestra tabla periódica, la masa molecular de los elementos que estamos usando. En este caso tenemos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno con los que estamos trabajando. No aparece mágicamente en el producto plomo, no aparece oro, no aparece en el producto nada que no hayamos usado al principio de nuestra reacción. Ok, tenemos que el carbono tiene 12 gramos sobre mol como masa molecular, el hidrógeno tiene una masa molecular de 1 gramo sobre mol y el oxígeno tiene 16 gramos sobre mol. ¿Cómo le hacemos para sacar la masa molecular de nuestro gas pentano? Ok, lo primero que tenemos que hacer es agarrar nuestra calculadora. Tenemos nuestra calculadora y vemos que en el gas pentano tenemos 5 átomos de carbono y que el carbono tiene una masa molecular de 12 gramos sobre mol. Ok, esto es una multiplicación muy sencilla de 5 por 12 gramos sobre mol. Tenemos 60, pero pues también el gas metano tiene hidrógeno y el hidrógeno tiene 1 gramo sobre mol. 12 por 1, 12 más 12.
tenemos que el gas pentano tiene una masa molecular de 72 gramos sobre mol. Ok, perfecto. Si lo colocamos, aquí está, 72 gramos sobre mol. Esa es su masa molecular. Perfecto. Nos vamos a brincar al oxígeno molecular. Tenemos oxígeno molecular, en este caso 2 átomos de oxígeno, 8 veces. 8 moléculas de oxígeno molecular. Perfecto. Tenemos que el oxígeno tiene una masa molecular de 16 gramos sobre mol. Y al ser molecular, se multiplica por 2. Pero tenemos 8 moléculas, así que se va a multiplicar por 8. Ay Dios. Ok, otra vez. 16 por 2 por 8. Tenemos que el oxígeno molecular, 8 moléculas de oxígeno molecular, tiene una masa de 256 gramos sobre mol. Se lo colocamos. De este lado acá. Ok. Dando un producto de dióxido de carbono, 5 moléculas de dióxido de carbono, más 6 moléculas de agua. Sacamos la masa molecular del dióxido de carbono. Tenemos que carbono más 2 átomos, un átomo de carbono más 2 átomos de oxígeno es dióxido de carbono. Así que 12 más 16 por 2, 32. Así que tenemos 44. Es la masa molecular del dióxido de carbono. Pero queremos 5 moléculas. Así que se multiplica por 5. Tenemos que las 5 moléculas de dióxido de carbono pesan 220 gramos sobre mol. Se lo colocamos. Ok. Y por último tenemos 6 moléculas de agua. Hacemos lo mismo. Tenemos 2 átomos de hidrógeno más 1 de oxígeno. El oxígeno tiene 16. Esto es igual a 18. Pero tenemos 6 moléculas, así que se multiplica por 6. Tenemos que 6 moléculas de agua nos dan 108 gramos sobre mol. Se lo colocamos. Ok. ¿Y qué son todos estos números? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Dice 72 gramos sobre mol. 72 gramos de gas pentano más 256 gramos de oxígeno molecular dan un producto, o resultan ser 220 gramos de dióxido de carbono y 108 gramos de agua. Es lo que nos produce. ¿Cómo podemos comprobar que es cierto? Cuando nosotros vemos la conservación de la materia, de este lado de acá utilizamos gas y utilizamos oxígeno, y acá nos dio dióxido de carbono y agua. Vemos que se conservan los 5 átomos de carbono, se conservan los 12 átomos de hidrógeno y se conservan los 16 átomos de oxígeno, de tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Eso quiere decir que debería de conservar la misma masa. Al tener los mismos átomos, tiene que pesar lo mismo del otro lado. No se destruye, solo se conserva. Así que tenemos que 72 gramos de gas pentano más 256 gramos de oxígeno molecular dan 328 gramos. Nosotros empezamos con 328 gramos. Y al finalizar nuestra reacción,
tenemos 220 gramos de dióxido de carbono más 108 gramos de agua, teniendo así los mismos 328 gramos con los que empezamos. Esto es la estequiometría. Busca una relación donde podamos aprovechar al máximo nuestros elementos en una reacción química. Es muy fácil, y también hay formas de encontrar un reactivo limitante. Un reactivo limitante es aquel que, al no tener los recursos necesarios, supongamos que tengamos solo 60 gramos de gas pentano y tengamos los 256 gramos de oxígeno molecular, pues en este caso nos faltaría el gas pentano. Así que pues es el primer elemento, el primer ingrediente que se acaba. Eso vendría siendo un reactivo limitante. Y el reactivo en exceso pues es todo lo contrario, es el reactivo el sobrante. Es el que queda vagando en la reacción química. Por mi parte fue todo. Espero que les haya gustado.